conociéndome, yo lo sigo haciendo entrar, pero bueno, ya vamos a ir empezando. Soy el doctor Juan Pablo de Formación Jurídica y estamos en el primer café jurídico del año. Hoy vamos a ver mi primer cliente, que siempre el café jurídico es un momento que usamos para reunirnos y hablar de un tema relacionado con el próximo taller. ¿Sí? El miércoles empieza el taller, pero bueno, ahora vamos a ver un poco de qué va el taller y si tienen algunas preguntas, después la va a ir respondiendo Yamila. Hola Yamila, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Gracias por estar un 15 de enero, estudiantes, abogados, con nosotros acá, con este calor, pudiendo estar en la pileta, así que muy agradecida con ustedes que quieran escuchar. En sí, el taller, yo soy muy práctica al dar los talleres porque los trato de dar 100% en forma práctica de lo que es en sí el derecho y la práctica como abogado, ¿sí? Nosotros salimos de la universidad sin saber un montón de cosas que nos chocamos o nos topamos después y nos damos la cabeza contra la pared. Entonces, bueno, surgió en un momento tratar de que no cometan los mismos errores que yo cometí. Me río porque fueron bastantes. Y bueno, y en base a eso tratar de ayudar a colegas o estudiantes que ya están terminando la carrera, porque yo en un momento me sentí muy sola y la verdad que había algunos abogados ya viejos de la profesión que conocía acá en mi ciudad y bueno, fueron ellos los que me ayudaron y en sí, bueno, transmitir todo lo que yo sé y los errores que tuve para que ustedes no los tengan y sean cada día mejores abogados. Gracias por estar, ya les vuelvo a repetir. Entonces, yo doy varios talleres, mi especialidad son accidentes de tránsito y lo que es la parte de la superintendencia de riesgo de trabajo, todo lo que es laboral. Pero también vi que el inicio de la carrera es muy difícil. Entonces, bueno, este taller yo ahora más o menos voy a ir dando algunos temas, trato de nombrar la mayoría y que vamos a ver en sí algunas prácticas en familia, algunas prácticas en lo civil, algunas prácticas en lo laboral y algunas prácticas en jubilaciones. Después ustedes se van a dedicar a la rama que más les guste, donde más se sientan cómodos, donde más lean, donde más se puedan desarrollar. Yo inicié con los accidentes de tránsito porque era la parte administrativa, ¿sí? Que doy un taller específico de eso y fue lo que me dio honorarios rápido. ¿Sí? Entonces con eso yo me pude solventar en el estudio, tener mi casa, mi auto, ¿sí? Tratar de solventarme sola porque siempre estuve sola. Entonces en ese sentido a mí me ayudaron muchísimo los accidentes de tránsito que recomiendo después, el que no lo haya hecho o el que ya lo ha hecho ya me conoce y el que no, no es que se los quiera vender, sino que se los recomiendo porque es útil para el inicio de la carrera, ¿sí? Después ustedes con eso tienen honorarios rápidos, ¿sí? En 2 o 3 meses consiguen cobrar honorarios y ya después de ahí, con esa ruedita, tienen 1 o 2 accidentes de tránsito por mes, con eso ya pueden solventarse el estudio y continuar con la rama que a ustedes más les guste, porque nos dedicamos a lo que es laboral, pero tenemos que esperar que el cliente tenga el alta médica y a partir de ahí se empieza el trabajo. Entonces lleva su tiempo y por lo general los que llegan a la SRT son personas que están fracturadas o que tengan algún accidente en su trabajo. Lo mismo con las jubilaciones. Tenemos que estudiar el tema, sacar turno, esperar después hasta que venga la jubilación de nuestro cliente, solicitarle que nos pague los dos, bueno, lo que se cobra por lo general, también lo vamos a ver en cuanto a honorarios, y también con las cuestiones civiles. Nosotros vamos a llevar en cuestiones civiles juicios de 4 o 5 años. Entonces, ¿por qué les recomiendo los accidentes de tránsito? Porque ustedes van a poder solventarse mes a mes con eso, y mientras tanto van a seguir desarrollándose en otras áreas. En sí, ¿de qué se va a tratar? Ya no tengo voz. El chico me está sacando todas las energías. En sí, lo que nosotros vamos a tratar cuando salimos y vamos con el título bajo el brazo, ahí está mi título, que tanto en 3 años y medio me recibí. Lo que vamos a hacer, primero de todo, nos vamos a tener que matricular en algún colegio de abogados al cual nosotros pertenecemos. ¿Sí? Vamos a ver qué documentación necesitamos para llevar al colegio, qué sí, qué no, porque a veces nosotros, bueno, vamos al colegio y necesitamos matricularnos urgente. El juramento en los colegios es una vez al mes, ¿sí?
pero previamente, el mes anterior, nosotros tenemos que tener toda la documentación. Entonces, mientras estamos esperando el título, podemos hacer algunos otros trámites, como por ejemplo los antecedentes o anotaciones personales, o ir juntando el dinero para poder pagar la matrícula. Entonces, todos esos tips se los voy a dar porque llega un momento que a lo mejor no tenés el dinero y no te podés jurar ese mes y tenés que esperar 2 o 3 meses para jurar. Entonces, bueno, ya mientras estamos esperando el título, saber ir al colegio de abogados que nos pertenece para ir averiguando cuánto sale y qué documentación necesitamos. Por lo general siempre es la misma documentación que yo se las voy a dar y les voy a decir. También, una vez que tenemos el título y tenemos la matrícula, antes de eso, podemos contratar un contador para hacernos el monotributo e ingresos brutos, o lo podemos hacer nosotros mismos, ¿sí? Bueno, yo les voy a dar algunos tips. Yo siempre recomiendo que contraten un contador que les va a cobrar entre 5.000 y 7.000 pesos, ¿sí? Mensualmente para poder llevarle toda esa documentación. Al principio capaz que lo contratan para hacer el monotributo de ingresos brutos, no tienen mucha facturación, y lo contratan más adelante, no hay problema, ¿sí? Pero sepan que ustedes tienen que llevar mensualmente un control. Entonces también decirle eso, cuando nosotros nos hacemos de AFIP de monotributo tenemos que tener clave fiscal 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para poder estar o solicitar estar en las audiencias de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, porque todos los expedientes laborales administrativos ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo los vamos a tener que cargar por la FIP, ¿sí? Entonces eso también se los voy a explicar. Entonces ya cuando vamos a hacernos el monotributo, ya pidamos clave fiscal 3, ¿sí? Bueno, del colegio de abogados le dije, cuestiones de honorarios, cómo cobrar los accidentes de tránsito, cómo cobrar los alimentos, cómo cobrar el divorcio, la comunicación, la sucesión, los daños y perjuicios, cómo y cuándo hacer las ejecuciones de honorarios, ¿sí? O sea, el charlar con el cliente en la primera entrevista es fundamental. En esa primera entrevista que ustedes tienen con el cliente, cuando nosotros recién nos recibimos, creemos que no sabemos todo, pero lo que sabemos de la universidad no es lo que nos pasa, por lo general. Así que no tengan miedo en escuchar a su cliente, ¿sí? Con el punto preciso, exacto de lo que necesita. Por ejemplo, yo doy siempre el mismo ejemplo. En los accidentes de tránsito, a mí no me interesa si salió de la casa de la mamá, de la abuela, de la tía. A mí me interesa el momento exacto, ¿sí? Del accidente, para poder determinar si ese accidente corresponde o no corresponde, de acuerdo a la ley, si es válido para poder reclamar, ¿sí? Entonces, si no es válido para poder reclamar, lo voy a asesorar, le voy a decir lo que tiene que hacer o que aguarde que lo vayan a demandar, y si es válido, ¿cómo poder reclamar eso? Pero tenemos que conocer la ley de accidente de tránsito, que es la 24449. Vayan leyéndola de los artículos 40 al 80 y ahí van a ver las mecánicas de los accidentes, ¿sí? ¿Por qué les digo todo esto? Porque después al final vamos a hacer 2 preguntas, así que presten atención en cuanto a algunas cuestiones que voy nombrando, porque son como puntuales que vamos a realizar. Vamos a ver lo que es también la parte administrativa. Nosotros en el derecho tenemos la parte administrativa para poder hacer los distintos reclamos, porque siempre el cliente va a venir con una problemática, ¿sí? Va a venir una problemática de alimento, va a venir una problemática, no sé, por ejemplo, de divorcio, si es de familia, va a venir con una problemática, se pelea con los hermanos por el tema del terreno que dejó el abuelo, el tío, el padrastro de no sé quién. Entonces tenemos que lo que nosotros estudiamos en la universidad nos va a servir para esto, pero la práctica es lo que nos va a indicar y cómo vamos a asesorar a ese cliente. Si nosotros no sabemos algún tema, ¿sí? Lo que tenemos que decir al cliente es que nos pase todos los datos, lo escuchamos, siempre agarren yo soy así, tips míos, pongan nombre y apellido de la persona, es como yo trabajo, no significa que ustedes tienen que trabajar así. Lo que hago es, la fecha que vino la persona, nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección, ¿sí? Datos fundamentales que yo voy a necesitar. Y ahí empiezo, ¿sí? A medida que él me va contando, voy anotando algunas palabras, algunas frases que a mí me vayan siendo útiles para poder después hacerle preguntas, ¿sí? Porque a lo mejor en una asociación viene, bueno, no, porque mi hermana, bueno, ¿cuántos hermanos son? 7. Listo. Y habla solamente de una hermana. No es que tenga una hermana para la asociación, son 7.
¿sí? Con ella 8. Entonces ahí tenemos que poner sucesión 8 personas. Por ejemplo, si falleció el papá, pero el terreno era del abuelo, primero tenemos que hacer la sucesión del padre para poder declarar los herederos y ahí en la misma sucesión poner la del abuelo, hacer 2 sucesiones en una, pero ir y ya pedirle al cliente que vaya buscando esa relación, ¿sí? En cuanto a documentación que ha tenido. No es que solamente necesitamos la partida de nacimiento del abuelo hacia el hijo, ¿sí? También vamos a necesitar el certificado de matrimonio. Entonces, son varias partes que nosotros tenemos que ir anotando, a ver qué le pedí y qué no le pedí. Yo también lo que doy en el curso es, por ejemplo, en una sucesión, toda la documentación que nosotros vamos a necesitar y los gastos que va a tener esa sucesión, ¿sí? Para poder decirle al cliente ya en la primera entrevista cuánto es lo que va a necesitar previamente con la declaratoria de herederos y después con la inscripción, ¿sí? Cuando vamos a declarar, vamos a denunciar el bien, ¿sí? Entonces, ven todo lo que tenemos que tener en cuenta a medida que nos van contando. Entonces, tener una escucha activa con ese cliente para poder determinar, o también la cuestión de alimentos, ¿sí? No, yo quiero alimentos porque el papá no le pasa, y bueno, y yo quiero desde hace 10 años que no vea a mi hijo y quiero que pague. No, el alimento se va a empezar a pagar, ¿sí? A partir de que se presenta el alimento. No lo puedo reclamar hacia atrás, no es retroactivo. ¿Sí? Lo que sí puedo reclamar retroactivo es si está iniciada la causa de alimento, el papá nunca aportó, voy a sacar esos valores mensuales que tenía que abonar y después aplicarle la tasa activa, depende de donde nosotros trabajemos, el Banco Provincia en la provincia de Buenos Aires, con los intereses y hacer una liquidación y presentársela al juez. ¿El juez qué va a hacer? Le va a dar traslado al padre, a la madre que deba esos alimentos y ahí va a tener que dar sus excusas, que el cual obviamente el juez no va a tomar en cuenta y le va a mandar a embargar si tiene un sueldo. Ahora, si no tiene sueldo y la señora quiere que le pague, no es que no va a cobrar, sino que papá igualmente está obligado, pero va a tener que pagar, ¿sí? Mínimo el 15% del sueldo mínimo vital y móvil, ¿sí? Sueldo mínimo vital y móvil que se encuentre en ese momento. Entonces, hay cosas que en la universidad no nos explican, que lo sabemos después en la práctica. Entonces, todo esto vamos a ver en el taller, ¿sí? Vamos a ver lo que es un alimento con todo esto, vamos a ver lo que es un divorcio. El divorcio puede ser unilateral y por presentación conjunta. ¿Cómo son los honorarios? ¿Sí? Si es unilateral, nos van a regular 20 yus en la provincia de Buenos Aires. Si es por presentación conjunta, nos van a regular 40 yus, aparte de los que nos pueden llegar a regular por lo que podamos hacer si tienen hijos, por ejemplo, por la comunicación, por la relación parental, y nos van a regular otro porcentaje. ¿Cómo tenemos que hacer esa inscripción de divorcio? ¿Sí? Por una parte y por ambas partes. Y en cuanto a las comunicaciones con los hijos, ¿sí? También vamos a ver un expediente. Entonces, cada uno tiene su forma en la práctica. Lo mismo vamos a ver, bueno, yo les había hablado de la parte administrativa, tanto de accidentes de tránsito como de la SRT. Si no resolvemos nada ahí, ¿cómo hacer una mediación? ¿Sí? ¿Cómo iniciar la mediación? ¿De qué se tratan las distintas mediaciones? No tengan miedo a las mediaciones. Sí, esperen que se me... Ahí está. No tengan miedo a las mediaciones. Eh, son muy fáciles. Yo en la primera mediación temblaba, ¿no? Porque nadie me había explicado y la verdad que me encantan las mediaciones porque vos con tu cliente podés charlarlo antes, podés apagar el micrófono, podés seguir dialogando con tu cliente, viendo si podés resolver algo o directamente si no ves que no va a haber resolver, decir pasás cuarto intermedio o directamente cerrás la mediación y vas a juicio, depende de qué tipo de juicio sea. Y después, bueno, lo que vamos a ver lo que son las demandas. Las demandas vamos a verlas con los beneficios de litigar sin gastos en lo que es daños y perjuicios. ¿Sí? Ahora estoy tirando mucha información, pero en las demandas siempre es beneficioso hacer el beneficio de litigar sin gasto para que nuestro cliente después, por si pasa algo en el medio del juicio, no tenga que pagar esos aportes o honorarios.
Vamos a ver también, por ejemplo, en la parte administrativa, cómo trabajo yo en mi en mi estudio. Por ejemplo, yo acá las carpetas son de acuerdo al área a que son con colores. Por ejemplo, los accidentes de tránsito son color verde, los daños y perjuicios son carpetas color rosa, lo que es ART son color, cuando están judicializadas son celestes, y si están en la parte administrativa son amarillas. Entonces ya con solo ver la carpeta ya sé a qué área corresponde, ¿sí? Y cómo tengo diagramado mi estudio. Yo tengo un lugar, una repisa, ¿sí? Son datos que a mí me sirvieron en mi forma de trabajar. Yo antes fui secretaria, entonces no usé la forma de trabajar del estudio anterior porque era, no se podía. Porque si vos guardás la carpeta, no la ves y no te acordás. Entonces, mientras la carpeta, no digo que esté desordenada, esté en el área que corresponde, en el casillero donde, esperando cédula, esperando oficios, esperando una audiencia, ¿sí? Eh, la agenda, anotar todas las audiencias para que no se te pase ninguna. Entonces, hay distintos tips que les voy a ir dando a medida que vamos hablando de los distintos temas, como para que ustedes los tengan en cuenta. También, la carta poder, cuando se la tenemos que hacer firmar a nuestro cliente, ¿es fundamental que en la parte administrativa hagamos firmar una carta poder? Sí, en la parte administrativa, pero carta poder es certificar la firma. Yo redacto la carta poder y la llevo a un escribano para que ese cliente la pague 3.000, 4.000 pesos. No es lo mismo que un poder. Un poder sale ahora, debe estar 30.000 pesos. Yo no le puedo hacer pagar a un cliente 30.000 pesos un poder para hacer un reclamo administrativo. Le voy a hacer firmar una carta poder. Sí le tengo que hacer firmar un poder para hacer una demanda de daños y perjuicios, para no llamarlo cada 5 minutos. Pero si el cliente no tiene ese dinero, lo que voy a tener que hacer es llamarlo cada 5 minutos para que me firmen los escritos. Si en todo caso no llego, porque el cliente no viene a firmar, lo que puedo hacer es utilizar el artículo 48, el cual me da 180 días, ¿sí? No, 90 días para poder presentar. Yo me presento, en un párrafo digo, les voy a dar como es, digo que me presento con el artículo 48, firmo yo sola y ya no se me vence ese traslado. Le van a dar curso a ese traslado, pero dentro de esos 90 días yo voy a tener que presentar un escrito donde ratifico eso, ¿sí? Por ejemplo, una apelación o un escrito que necesito. Bueno, ahora el 1 de febrero, el primer día hábil, se me vence una caducidad de otro expediente y me voy a presentar con el artículo 48, ¿sí? Porque el señor está en España, no vino nunca más y bueno, quiere que continúe con el juicio. Bueno, entonces él me va a tener que mandar desde España un poder, el cual voy a tener que apostillar y el cual voy a tener que luego presentar. Pero para que no caduque este juicio, lo que voy a tener que presentarme es con el artículo 48, porque si no mi cliente pierde ese derecho. ¿Sí? ¿Entienden todo lo que conlleva esa firma? O sea, se fue sin avisarme que se iba. Partamos de la base, porque si no le hacía firmar un poder acá. Entonces, ahora que pague lo que necesite y si no, ya está, renuncio. Bueno, lo que es también cuando nosotros viene un cliente, lo que yo hago y no, porque el otro abogado no me hizo nada, bla, 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 bla. Entonces, lo primero que hago es mirar virtualmente o físicamente el expediente, llamo al otro abogado, le digo que vino su cliente, que si por favor se puede comunicar con él y explicarle lo que pasó en el expediente, y yo ya me quedo tranquila. Ahora, si ese cliente vuelve, ya lo tomo al caso, porque yo fui responsable y a mi colega le avisé. Vino este señor, yo revisé el expediente, ¿podés comunicarte con él? ¿Sí? Yo ya no quedo en falta, no es que porque soy yo así, ustedes no lo pueden hacer, viene el cliente, listo, le mandan primero el revoque de patrocinio en el colegio, ¿sí? Suben al colegio, a la página del colegio de abogados, al colegio de abogados, el que sea, si no tienen página porque es un colegio que todavía no se maneja con eso en forma virtual, está la carta que es igual para todos los colegios. Yo se la hago firmar a mi cliente, por más que sea virtual y no la tenga que anexar, yo a mi cliente se la hago firmar, ¿sí? El revoque de patrocinio. Le hago firmar la carta poder administrativa, ¿sí? Por más que sea un daño y perjuicio común,
y le hago firmar un convenio de honorarios. ¿Por qué? Porque el otro abogado después también va a querer cobrar, y yo también voy a querer cobrar, pero a mi cliente le voy a explicar eso. Si él firmó con el otro abogado, el abogado va a querer cobrar su parte de honorarios por lo que haya trabajado. Y yo voy a querer cobrar por lo que yo también he trabajado. ¿Sí? ¿Por qué me sirve el convenio de honorarios? No me va a servir el convenio de honorarios en la parte administrativa. ¿Sí? Sí me va a servir el convenio de honorarios en la parte de daños y perjuicios. El convenio de honorarios no me va a servir en la parte laboral. Yo no puedo hacer firmar un convenio de honorarios en lo laboral. ¿Sí? Porque el juez, después, cuando yo lo quiera ejecutar, me va a decir que no corresponde. En lo laboral no corresponde, en daños y perjuicios, en lo civil, sí. En la parte administrativa tampoco corresponde. Todo eso lo vamos a ver el por qué. Ay, no. Bueno, vamos a ver lo que es un bono. Cuando nosotros iniciamos un juicio, lo que es el JUS, cómo buscarlo en la página, lo que es la tasa de justicia, por qué se paga la tasa de justicia y fundamentar los aportes. Nosotros cuando pertenezcamos a un colegio de abogados vamos a tener que aportar para nuestra jubilación. Entonces, a nuestro cliente, así sea parte administrativa, siempre le vamos a cobrar un 10%, aparte de nuestros honorarios. Si nuestros honorarios son 2 pesos, ¿sí? Le vamos a cobrar más el 10% de esos 2 pesos. ¿Por qué? Porque ese aporte lo vamos a llevar al colegio de abogados, ¿sí? A la caja de abogados, para mis aportes. ¿Sí? Porque después llega fin de año y yo debo 500 lucas. Entonces, durante todo el año voy a ir aportando moneditas para que a fin de año deba 100.000 pesos, ¿sí? O menos. Se los digo porque esto a mí no me lo explicaron. Y el primer año debía un montón porque yo hacía todo parte administrativa, pues no me animaba a hacer la parte judicial y no aportaba. Y yo puedo aportar por la parte administrativa, ¿sí? Entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso también, que por todo trabajito que hacen le van a tener que cobrar un 10%. No importa si ustedes después no aportan su 10%, pero ya es algo que ustedes pueden ir aportando. Eso también se los vamos a explicar. Bueno, ahora vemos lo que es la parte de familia, vamos a ver lo que es un alimento, qué posibilidades tenemos, tanto si es mamá, papá, si son los abuelos. Como yo les decía, lo del sueldo mínimo vital y móvil, si tienen trabajo o no tienen trabajo. ¿A quién le cobro esos honorarios? ¿Cuánto puedo pedir para empezar la carpeta? ¿O lo tengo que derivar al abogado defensor de pobres y ausentes? Lo que es un divorcio unilateral por presentación, bueno, unilateral y por presentación conjunta, ¿qué es lo que voy a pedir? ¿Cómo va a ser la demanda? Las comunicaciones con los hijos. En la parte civil, bueno, vamos a ver la sucesión intestato y testamentaria, qué se necesita en ambas, ¿sí? Vamos a ver las partes de la sucesión, acuérdense que tiene 3 partes, la que es la declaratoria de herederos, la que es donde nosotros denunciamos el bien, ¿sí? Y después las inscripciones. Vamos a ver lo que es un accidente de tránsito en lo que es la parte administrativa, ¿sí? Se los voy a dar muy por arriba como para que tengan su primer cliente de accidente de tránsito, como para que sepan algún tip o dónde buscar la información. Lo que yo les comentaba recién de la ejecución de honorarios, lo que es en lo laboral, vamos a ver los telegramas, ¿sí? Los telegramas, los 4 tipos de telegramas que son todos iguales, vamos a tener modelo para que ustedes se puedan desenvolver con eso. Lo que es la superintendencia de riesgo de trabajo, cómo presentar una determinación de incapacidad, ¿sí? Cuando viene un cliente con RT, ¿qué le tenemos que pedir principalmente? Y lo que es una liquidación laboral, ¿qué 4 o 5 artículos nosotros tenemos que tener en cuenta y cómo hacer esa liquidación laboral? O les voy a decir una página de un colegio que ya le saca la liquidación, ¿sí? Independientemente de que nosotros ya tenemos que saber hacerla. Pero para que ustedes tengan un tip de dónde pueden ir a verificar lo que ustedes hicieron o cuando venga el cliente con la fecha de inicio más la fecha de que lo echan o se quiere ir, porque son distintos si lo despiden y él se quiere ir. Y el monto, ustedes ya van a tener una liquidación. Bueno, y lo que es la demanda. Todo eso vamos a ver en el taller. No quería extenderme mucho, pero al final siempre me extiendo, Juan. Juan me tiene, viste, así como cortita, ¿viste? Lo que está hablando Yamila es el taller que empieza el próximo miércoles. Son mis primeros pasos en la abogacía. Son 2 clases de más o menos 120 minutos, porque hacemos 3
Zoom fáciles, a veces hacemos un poquito más, el miércoles 17 del 1 y el viernes, empieza a las 8. Tiene un costo de 20.000 pesos, pero en este momento vamos a lanzar 5 cupos con el 50% de descuento. Los que quieran lo pueden pedir por el grupo de WhatsApp que lo abrimos para este café jurídico. Y después que se acaban esos 5 grupos, esos 5 cupos, sale 20.000 pesos. ¿Sí? Y después también tenemos lo que estuvimos ofreciendo, que son todo el material complementario de la charla, que sería lo que estuvo hablando Yamila. Muchos Y modelos. hay muchos, en el taller hay muchos, y bueno, también hay mucho material para leer. Y ahora vamos a pasar a la parte de preguntas, si alguien quiere hacer preguntas, ¿sí? Cuando se acabe el tiempo, vamos a retomar un poquito más, y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un sorteo, o sea, vamos a hacer un par de preguntas, y los que las respondan van a tener el lugar totalmente gratis para participar en el taller, ¿sí? Ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede escribir en el chat y yo la leo, o puede abrir su micrófono y los escuchamos. Es de todo lo que estuvo hablando, o sea, el primer contacto con el Sí. cliente, o alguna que tenga especial. No es que se los quiero vender yo al taller. El taller en sí lo preparé para... Les voy a dar muchas cosas de los que yo doy en los otros talleres, ¿sí? Todo complementario. La verdad que yo este taller lo hice con todas las cosas que a mí me fallaron en un principio. Entonces, si ustedes no quieren hacer el resto de los talleres con este, van a poder iniciarse, ¿sí? Van a poder estar en su estudio tranquilos y decir, bueno, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Que eso lo quería decir. Cuando ustedes tengan la primera entrevista con su cliente, no tengan miedo si no saben del tema. Es fácil. Toman nota de todo y le dicen, voy a estudiar el tema, ¿te llamo o te espero, no sé, dentro de 3, 4 días o dentro de una semana? ¿Sí? Entonces ustedes tienen una semana, 3, 4 días para investigar el tema, leer, buscar jurisprudencia, y ahí lo citan nuevamente, ya tienen una idea. ¿Sí? No es necesario que ustedes sepan de todos los temas, porque yo tampoco sé todos los temas. Simplemente lo que digo, mira, voy a investigar el tema, ¿sí? Voy a buscar una estrategia y nos vemos en una semana. Ya hago la cita para esa semana y lo espero. Pero yo en esa semana busqué la información, ¿sí? Y decido si tomo o no tomo el caso también. Así que bueno, eso era otra de las cosas que le quería decir. Y pues también vas a hablar de la parte de honorarios, que es lo que se cobra de acuerdo a cada trabajo y cada rama. Ah, sí, la parte previa, no lo que nos regulan como cuando nosotros estamos en el expediente. Nosotros, por cada caso ya sabemos que nos van a regular, pero qué es lo que tenemos que cobrar, ¿sí? Previamente, o incluso cobrar las consultas, ¿sí? Es que está permitido, es más, se tiene que cobrar las consultas, ¿sí? Está regulado. Me dice Lola que ya están. Ay, Liliana, gracias. Doctora me dice, no me gusta que me digan doctora, me Yamila. En realidad tendrían que decir doctora, pero yo es como que son pares míos y yo me siento mejor si me dicen Yamila. El doctora lo dejo Ya para está, tribunales. Yamila, ya se vendieron los 5 cupos al 50%, así que, bueno, muchas gracias a todos. Y si tienen alguna consulta, porque acá en el chat no hay nada. Ah, y me olvidé, vamos a hablar también de jubilaciones y pensiones, Ah, ¿sí? sí, Su primera jubilación. ¿Qué necesitamos saber para esa primera jubilación? ¿Sí? Cómo hacer la cuentita para ver si puede o no puede jubilarse. Entonces, a partir de ahí después podemos seguir con el otro taller. Ay, no te dejo hablar, Juan, ¿viste? Vos cuando me das letra, doctora César, el micrófono, o quiere hacer se la había abierto sin querer. Ahí está. Bueno, Yamila, ¿qué te parece sí, si ¿hago la pregunta o una cierro? pregunta? Dale. Sí, hacer una pregunta a ver, Bueno, de acuerdo a todo lo que estoy. capaz que Liliana, yo acá veo a Liliana que estuvo en el taller de accidente de tránsito, y esto yo lo dije
en el accidente de tránsito y acá también. Así que a ver, por el chat respondemos, ¿sí? Sí, sí, por favor. Bueno, esto porque yo soy, viste, como que recalco siempre lo mismo. ¿Cuál es la ley de accidente de tránsito? La ley nacional, el número. La ley nacional de accidente de tránsito. Lo dije. ¡Ay! Me están matando. Ley nacional, a ver, A ¿quién ver, primero? Ah, Maximiliano, me Maximiliano, parece. sí. Sí. Yo porque siempre la recalco. 24.449. A partir del artículo 40 al 80, lean eso y esas son las mecánicas de accidente. Con eso ustedes ya resuelven el caso y pueden asesorar a su cliente. Después la parte administrativa la vamos a ver en el taller. ¿Sí? Yo les doy todos los detalles que ustedes necesitan ver en este taller y obviamente en el que específicamente hablamos de accidente de tránsito. Bueno, Maxi, te felicito, nos vamos a ver entonces. Sí, ¡Ay, sí. cuántos! ¡Ay, me escucharon! Me siento recontenta que me escucharon. Me siento feliz. Bueno, Maximiliano S. Martínez, comunicate por privado, por WhatsApp, y así terminamos la inscripción. Sí, ahora vamos a poner, antes que se acabe el tiempo, y en juego el La otra segundo. pregunta. Otra Bueno, pregunta yo más. hablé en la cuestión de alimentos, ¿se acuerdan? El papá que no tiene recibo de sueldo, de acuerdo a la ley, ¿sí? El sueldo mínimo vital y móvil. ¿Cuál es cuál es el porcentaje mínimo que tiene que aportar el papá? Ahí Eso lo están dije. escribiendo, están escribiendo. Soy re mala, ¿viste? ¿Cuánto es lo mínimo? Ya hay en A ayuda, ver. que es por el... ¡Ay, sí! Ahí está. Liliana me parece que fue. A ver, primero, está todo escribiendo y se me va para abajo. A ver, nomás. Liliana. Liliana. Sí. Ay, gracias, me escucharon. Estoy re Sí, contenta, me Liliana, siento re feliz que me escucharon. Yo a bueno, veces siento que se felicitaciones. duermen conmigo. Ah, felicitaciones, Liliana. Por favor, también Bien, Lili, te voy a ver. comunicate con nosotros por WhatsApp privado y terminamos la inscripción. Bueno, Así que, Camila, queda menos de un minuto. Así que bueno, nos bueno, muchas invitamos. gracias. Muchas gracias y espero ver a la mayoría. No se van a arrepentir de este taller. No es que se los quiero vender. Simplemente es que no se van a arrepentir del taller porque van a aprender un montón de cosas. Y este taller les va a servir para su carrera, ¿sí? Para el inicio. ¿Sí? Espero ver a la mayoría, pero es porque quiero transmitirle todo lo que sé. Bueno, en Liliana hay un montón de gente que ya me conoce y sabe cómo soy. Así que para el que no me conoce, espero se una a la comunidad y me dé esa oportunidad de explicarle todos mis conocimientos, para que no cometan los errores que yo cometía. Bueno, que tengan buenas noches. Nazareno me debe el Se mate. está por cortar, se está por cortar. Que tengan buenas noches.